cable, ¿eh? Sí, está cortado. Bueno, a ver, está... Bueno, no pasa nada, son fallos directos. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Comenzamos esta recta final del especial del libro 2025 de SOFON con unas conferencias de divulgación de efemérides humanísticas y además son conferencias que hemos hecho en colaboración institucional y logística del decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces quiero agradecer su siempre formidable apoyo. Hoy no nos puede acompañar el decano porque ha sido una semana muy apretada, pero de luego que le transmites otra vez mis gracias por ir más al decano. Y en su lugar ha venido pues el vicedecano de Investigación y Calidad y Nuevas Titulaciones, el doctor Pablo Huerva, bueno, pues a visibilizar todo este apoyo y estar así un poco pues con todos nosotros. Y muchas gracias también por la parte a ti que te toca. Y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos con la primera conferencia a cargo del catedrático de Mérito de Historia Antigua, Narciso. Sí, ¿quieres decir algo? Perdón. Agradecer simplemente a la asociación, a los asistentes, a los participantes, la organización de este evento, que me parece muy interesante y muy bonito en el contexto de las celebraciones del Día del Libro. Me parece una idea muy bonita. Y bueno, yo vengo representando a Francisco, a nuestro decano, que no ha podido venir hoy, solamente pues transmitiros su saludo y su agradecimiento también. Y nuestras felicitaciones y esperando que salga muy bien todo. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, dicho esto, después de esta inauguración institucional, vamos a dar paso a la conferencia de don Narciso Santos Yanguas, catedrático emérito de Historia Antigua, que nos va a rescatar la efeméride del último historiador romano, Amiano Marcelino, nacido en el año 325 después de Cristo. Cuando quieras. Buenas tardes. Como ya soy reincidente en estas cuestiones, año pasado celebrábamos la de Marco Aurelio, el 1900 aniversario del nacimiento de Marco Aurelio, y una cuestión en relación con los cristianos. Pues este año vamos a ver a Amiano Marcelino, el último gran historiador, no latino, porque en realidad él era griego, pero sí el último gran historiador del Imperio Romano. Escribe en latín, a pesar de su origen en griego, escribe en latín, y por lo tanto vamos a analizar un poco cuál es la concepción de la historia que aparece reflejada en su única obra, pues que solo contamos con una obra, que son las historias también llamadas res gestae, y que no tienen que ver nada con la res gestae de Livia Augusti, porque aquello era, digamos, como un panfleto, en cierto sentido, de todo lo que había hecho Augusto en el imperio, es decir, como cuando uno muere, pues lo que queda ahí reflejado. Bueno, con Amiano podemos decir que la historiografía antigua, y más en concreto la historiografía romana, produce su último gran representante. ¿Por qué? Porque se convierte en el historiador por excelencia de la decadencia del imperio, en esa etapa tan conflictiva que es el Bajo Imperio, siglo III, IV, y hasta que a los germanos godos les dio por acabar con Rómulo Augustulo. En este sentido, es posible rastrear ya la decadencia de Roma en alguno de sus colegas de los siglos anteriores. Por ejemplo, Tácito. Si uno lee la Germania, que como sabéis se titula De Origine et Situ Germanorum, pues allí ve que aunque no de manera tan explícita, lógicamente vive a finales del siglo I, no puede explicar ya lo que es la decadencia. Yo mismo publiqué en el año 82 una cosa sobre Tácito y la decadencia del imperio en relación con esto. Bueno. Pero lo que sí se puede destacar de Amiano Marcelino en un principio es el excesivo patriotismo, puesto que ese patriotismo lo va a poner de manifiesto siempre. Y no solo con el emperador Juliano, que es la figura central de su obra, sino ese patriotismo que se va a ver maltratado, ultrajado, ulcerado, como queráis, por la batalla de Adrianópolis, el 9 de agosto del 378.
Pero a pesar de ello, no le impide sentir la destrucción interna de Roma. Esa destrucción que se vería agravada sobre todo por la degeneración o por la depravación del ejército, es decir, la degeneración de las virtudes militares, y por la opresión, especialmente desde el punto de vista fiscal, del Estado, una opresión sobre las masas populares. Comencemos con el encuadre temporal. Y vamos a tomar como punto de referencia el año 325, con lo cual estamos en el 17º centenario de su nacimiento. Se han propuesto múltiples fechas para su nacimiento y para su muerte, que van desde el 320, quizá menos probable, hasta el 330 para el caso de su llegada a este mundo, siendo la más acertada la del año 325. ¿Por qué? Porque sabemos que antes de enrolarse en el ejército de Usicino en el frente oriental contra los persas en el año 353, ya había servido dentro de la guardia personal del emperador Constancio II, con lo cual tendría que tener por lo menos 25-30 años. Y algo parecido sucede con el momento de su fallecimiento, que se sitúa entre el 395 y el 400, inclinándonos por esta última fecha, especialmente a través de la referencia de la carta 983 de Libanio, dirigida expresamente a Amiano Marcelino, en la que expresa que todavía en torno al año 397 estaba acabando de pulir las últimas notas, los últimos aspectos de su libro, bueno, del último libro, del libro 31 de la historia. Es decir, que no se fueron publicando todos los libros simultáneamente, sino que los 31 libros de que constaba las historias se fueron apareciendo poco a poco. Primero con una lectura en los centros públicos, como sabéis, según nos dice Libanio también, con una aceptación perfecta y sísmaco en relación con esas lecturas que se iban haciendo, etc. Por lo tanto, no vamos a dedicar ni un minuto a la bibliografía crítica aparecida en las últimas décadas sobre la personalidad y la obra de nuestro historiador. Lo que sí parecen coincidir todos los autores es en el hecho de que en la época en la que vivió se pone de manifiesto ya una clara y progresiva decadencia del imperio, especialmente a causa de un continuado y agigantado derrumbamiento de las instituciones internas de Roma. Ya hemos dicho que Amiano era griego de nacimiento, hijo de una antigua familia noble, él mismo se califica así de ingenuus, de ascendencia griega, que al parecer tuvo que trasladarse a esta parte de la provincia de Siria, en Turquía, en el norte, bueno, en el sur de Turquía, y en concreto nació en la ciudad de Antioquía del Orontes, muy importante en todo lo que tenía que ver con el frente persa, con Sapor II, como vamos a ver en tiempos de Juliano. Desde su nacimiento, Amiano se imbuyó de la cultura helénica en sus gustos y en sus deseos, por lo que no puede extrañar que, al menos en parte, Juliano pasase a ser su modelo, es decir, Juliano, este emperador helenizante, que iba a tener una importancia relativa, pero que iba a intentar reverdecer todo lo que eran las virtudes ancestrales de los antepasados, es decir, la raíz más importante de Roma. Para entender quién era Amiano, él mismo nos lo ha dicho al finalizar su obra, simplemente con estas palabras: se ha definido como miles quondam et graecus, en el libro 31, capítulo 16. Parece que con estas palabras precisa de manera telegráfica cuál era el ángulo de su visión histórica. De manera que, aunque los historiadores modernos han insistido en su competencia militar, que sin duda tuvo y que después describiremos, no han logrado retener, salvo casos excepcionales, más que la acepción étnica del término graecus,
cuando en realidad es posible pensar que Ammiano concebiría y trataría, a la manera griega, de una historia universal. Trataría de recomponer o de componer una historia universal y no una historia nacional a la manera romana. Por lo tanto, podemos decir que bajo ese apelativo de Graecus se halla el equivalente griego Helen, cuyo sentido había evolucionado de tal forma que ya en el siglo IV no se oponía únicamente a bárbaro, sino también a cristiano. Hay que tener en cuenta que encontramos una serie de contrastes en Ammiano Marcelino y en su obra. Por un lado, es de origen y formación griega, pero frente a ello escribe en latín. Después explicaremos por qué. En segundo lugar, despliega una actividad militar, pero cuando se asienta en Roma definitivamente va a llevar a cabo una actividad civil. Existe una contraposición entre lo que es el paganismo, la vuelta a los cultos tradicionales, y lo que es el cristianismo, etc. Sintetizando un poco, podemos decir que en cuanto a su carrera militar, empezaría a servir, a la edad de 20 y pocos años, en ese regimiento de élite, que era una especie de guardia real de Constancio II, emperador del 337 al 361. Son los famosos protectores domestici, que aparecen ya desde muchísimo tiempo antes. En la fase siguiente, bajo el mando de Ursicino, que era el Magister Equitum, o sea, el comandante de la caballería en el frente oriental, de la caballería de Oriente, sabemos que llevó a cabo varias actividades, destacando sobre todo la batalla de Nisibis del año 353, de manera que a su vuelta, bajo las órdenes primero de Constancio II e inmediatamente después, cuando es nombrado César, de Juliano, le encontramos a Ammiano en la Galia en el año 355. Sabemos que vuelve al frente oriental porque en el año 359 huye del asedio que los persas están haciendo a la ciudad de Amida, dice, en compañía de su mujer. A partir de ese momento, parece ser que pasa a las órdenes directas del emperador Juliano, y con él va a llevar a cabo varias actividades. En el 362, la batalla con el enfrentamiento contra los alamanes, y en el 363, la campaña del frente oriental contra los persas, en la que, por desgracia, Juliano es herido y muere. A partir de ese momento, ya con Joviano al frente del ejército, se produce la retirada hacia Antioquía, que estaba, como digo, cerca del frente oriental, y allí transcurre no se sabe cuántos años, posiblemente 15 años, hasta casi finales de los años 70, hasta en torno al año 380. Podemos decir, por tanto, que tras concluir su carrera militar y pasar unos cuantos años más en su lugar de origen, marcharía a Roma. Allí encontraría un gran apoyo dentro, primero, de una familia, la familia de los Símmacos, y en segundo lugar, apoyado también por esos nostálgicos aristócratas paganos que pensaban volver a lo que era el esplendor de Roma. Me refiero, además de Libanio, a Eunapio, a incluso al que había sido médico de Juliano, Oribasio de Pérgamo, etcétera, etcétera. En estas circunstancias resalta su asentimiento con el pasado glorioso de Roma, frente a la crítica de la situación y al desprecio de las estructuras sociopolíticas, económicas e ideológicas de su época, contemporáneas. A pesar de todo, hay que decir que las historias de Ammiano aparecen mucho más enraizadas